Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo va todo por ahí por Minnesota? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios todo está bien aquí en Minnesota. Estamos pasando un momento muy agradable. Bueno, yo no te pudiera decir que estoy pasando con esta pandemia un momento muy agradable, pero es decir, bueno, estoy libre del virus, ¿no? Que ya es mucho que decir. Óyeme, Freddy, te voy a presentar a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. El Muy bien. doctor Jonathan Salgado, que es quien es el director del programa de maestrías de arte en el Ministerio de la Escuela de Teología Point Lorna Nazarene University, destaca en el prólogo del libro de Freddy de que necesitamos testimonio como el de Freddy Perdomo para recordarnos que no se trata de más religiosidad, Sí. pero sí de una relación de amor íntima y personal con Dios. Freddy Perdomo es el autor del libro Un Camino de Fe, que Casa Azul Ediciones ha lanzado en este mes de agosto. El libro no habla de religión, sino como el título dice, se trata de un camino de fe. Y Freddy, ¿nos pudieras hablar de cuál es el tema central del libro? Sí, con mucho gusto. Pues, eh, como usted sabe, yo, aparte de escribir el libro, es en base a mi experiencia pastoral. Y para reportar mi experiencia, siempre me he basado en la Biblia, la palabra de Dios, y he encontrado en Hebreos 11:6, que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él existe y que es el moderador de los que le buscan. Pues en la vida necesitamos fe para salir adelante en todas las circunstancias diarias, el empleo, los obstáculos, el estrés, las enfermedades existentes. Y tenemos un Dios misericordioso que nos ama, no importa las circunstancias en que nos encontremos. También tenemos la vida, de por sí ya es difícil, con altos y bajos, pero con Dios la carga se hace más fácil. A veces queremos y nos quiere invadir el miedo, la incertidumbre, el estrés o aflicción, ya que eso es normal. Pero como digo en el libro, Dios bendice a los que le buscan. Si ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, como dice Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y le diríamos a este monte, quítate de aquí y échate allá, se haría con la ayuda de Dios. Siempre seremos más que vencedores, y ningún camino es difícil si vamos tomados de la mano de Dios. Y Freddy, bueno, este Ajá. es un libro del que tú has hecho un camino de fe, es un libro de testimonios que seguramente ayudará a otras personas. Pero ¿cuál es el mensaje principal de fe que le quieres dar a los lectores? Bueno, el mensaje principal de fe es de que, como lo estoy hablando desde el punto de vista personal, es que mi vida, mi llamado al ministerio pastoral y todas las circunstancias difíciles las he vencido a través de la fe en Jesucristo. Eh, Como dije también en el libro, ahí en el libro menciono que el estatus económico, social que yo tenía era maravilloso, pero cuando Dios me llamó, tuve que soltarme de eso y meterme a servirle a Dios. Ese es el tema, de que Dios nunca me abandonó, que Dios está conmigo en todo tiempo. Ok. Y sé que usted es consejero matrimonial donde pueden contactarlo las personas. ¿Cómo se desarrolla este aspecto suyo? Bueno, me han llamado en diferentes lugares a dar conferencias para matrimonios, conferencias donde hay 100, 200 personas, y después de mi discurso acerca de lo que es el matrimonio, he contestado preguntas y respuestas. He estado también en otros lugares donde he sido más personal, con grupos pequeños, donde cada quien expone su situación difícil que están pasando, y
y le damos el consejo de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, interesante, ¿no? O sea, es decir, usted le da consejos a, es decir, a matrimonios que están atravesando ciertos momentos difíciles en su vida. Bueno, muy interesante y necesario, es decir, para que no se rompa, bueno, un vínculo que generalmente debe ser, es decir, mucho más largo que muchas de las actuales, de mucho como funciona hoy en la actualidad muchas parejas. Y este libro que usted ha hecho, Un Camino de Fe, está dividido en dos partes. O sea, va a haber una segunda parte, es decir, un segundo libro. Sí, mire, fíjese que esto nació a raíz de que vine a los Estados Unidos y me topé con que hay una cultura completamente diferente a lo que es en el área hispana, en nuestros países latinoamericanos. A una misma persona latinoamericana que viene a los Estados Unidos, su mentalidad cambia. Y pues me topé con un choque de cultura, idioma y tradiciones. Es diferente al pastorado que llevé en Latinoamérica. ¿Y dónde está usted? ¿En qué países de Latinoamérica está usted como pastor? Bueno, primeramente estuve pastoreando en la ciudad de Guatemala. Me mandaron como misionero a una bellísima ciudad que se llama Antigua, Guatemala. Luego pues estuve en la capital y posteriormente como misionero llegué a El Salvador de regreso, a mi patria, donde estuve en muchos lugares pastoreando bajo la presión de la guerra civil que se dio en los 80, 92. Oh, usted estaba en esa época allí, una época difícil para El Salvador, indudablemente. Entonces, por suerte han podido superar en buena parte todo eso, ¿no? Pero, sí, claro, fueron tiempos difíciles donde a veces parece que tirábamos la toalla, pero Dios siempre estuvo con nosotros, y digo nosotros refiriéndose a mi familia, cuidándonos, ayudándonos, hasta que de repente Dios hizo que viniéramos a los Estados Unidos, y es lo que relato al final del libro. Y pues como digo, pude ver que la cultura es totalmente diferente, y es aquí donde nació la idea de un segundo libro, para poner en claro lo que es el Evangelio. El Evangelio no cambia, lo que ha cambiado son las culturas. Claro, la cultura, sobre todo la cultura hispana en Estados Unidos, aparte de ser diferente a la cultura anglosajona, por supuesto, está influida por la cultura anglosajona, y además de eso, por la multitud de culturas hispanas que nos rodean, ¿no? Porque aquí están todos los países, no solo son cubanos, venezolanos, salvadoreños, mexicanos, sino muchos de todos los otros países también. Árabes, hindúes, y mucho, pues todo esto hace que el hispano que llegue a este lugar absorba un poco de cada cultura, y de repente ya es una persona totalmente diferente de la que conocimos en Guatemala, El Salvador o Costa Rica o cualquier país centroamericano. Exacto, es así. Estaba mirando reciente en el censo de Estados Unidos, el último censo, que había unos 54 millones de personas de origen hispano, o sea, que se declaran de origen hispano en el censo. 54 millones es una cantidad grandísima en un país que tiene unos 320 millones, porque estamos hablando con un % grande, ¿no? Y mucho más grande que otras, es decir, otros grupos, ¿no? Aunque aquí en Estados Unidos, es decir, hay gente de todo el mundo, ¿no? Esa es una... sobre todo en New York. En New York, tú sabes que la palabra más corriente que uno tiene es "Where are you from?", ¿de dónde tú eres? Cuando tú conoces a alguien, ¿no? Porque allí todo el mundo es de todas partes.
Entonces, no solo hispanos aquí, sobre todo en el sur de la Florida, pues bueno, hay una inmensa cantidad de hispanos de todas partes, ¿no? Pero en New York hay de todas partes del mundo. Entonces, cuando venimos a los Estados Unidos, Dios nos trajo directamente a Sacramento, California, que es la capital de California, y ahí tuvimos una cantidad exagerada de culturas que yo ni conocía. Bueno, California es también mucho más diferente de Nueva York, en el sentido de que hay más influencia hispana en California, ¿no? Pero hay una multitud de culturas que entran a través de todos esos barcos, etcétera, que vienen del Pacífico durante siglos, ha estado pasando, ¿no? Y claro, la cultura que viene del sur de la frontera, etcétera. Y California es un país muy, muy interesante. Yo viví muchos años en California, estaba como profesor allá, hasta que bueno, se me, como diversas situaciones, pues bueno, terminé de donde estaba enseñando y vine para acá, para la Florida, donde dice que caemos siempre los cubanos, ¿no? Y entonces, pero California es algo muy, muy especial, ¿no? Entonces, me gusta mucho más que New York, aunque New York es New York, ¿no? Porque en New York uno encuentra de todo, porque es una multitud tan grande. Son cosas que no se encuentran en otros países. Tú vas a Madrid, vas a París, vas a otros países de América Latina y tú no encuentras esa multitud de culturas que te impresionan, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y para cuándo esperamos el próximo libro? Bueno, para el próximo año ya empezamos a escribir, la editorial ya nos está ayudando en este aspecto, y primero Dios, para el próximo año tenemos ya el nuevo libro. Y pues quería mencionar también de que el doctor Selgado fue mi director cuando yo estudié para ser un pastor, y realmente la enseñanza que nos dieron a ese lugar fue excelente, como para apoyar el llamamiento que Dios nos había dado, y eso es lo que nos ha mantenido hasta el momento a flote, predicando la palabra de Dios. Bien, entonces esperamos el próximo libro el próximo año, ¿no? Sí. Y aún un detalle que a muchos de nuestros lectores que nos están escuchando les está interesando, estoy seguro. ¿Dónde podremos comprar su libro? Y también cómo pudiéramos ponernos en contacto con usted. Bueno, el libro actualmente lo podemos adquirir digital en Amazon Kindle, así es la palabra en español, Kindle, y el libro impreso, pues en Casa Azul, lo podemos solicitar Ediciones Casa Azul, como también en la librería UCA de El Salvador, y ahí estamos con el libro, y pues también conmigo, mis amigos cercanos, o personas que quieran directamente pedirlo conmigo, pueden hacerlo en mi página de Facebook, como Freddy Perdomo, o también mi correo electrónico, que es pastorfreddy, Freddy con doble D, 418@gmail.com. Bueno, muy, muy interesante para todos los que deseen contactarlo, es decir, yo lo contacté a través de su página en Facebook, también, que es muy fácil contactarlo por allí también, ¿no? Pero bueno, ha sido muy interesante esta entrevista, es decir, nos ha dado una idea de todo la amplitud que conforma su libro o sus libros, porque el próximo ya está viniendo el año que viene. Freddy, le agradezco mucho a nombre de Creatividad Internacional su entrevista. Esperamos seguir en contacto. Muchas gracias. ¿Desea algún mensaje final? Sí, gracias, Israel. Pues quiero decirle a las personas de que el libro, yo soy profesor de teología, pero no queríamos escribir teología, queríamos escribir un libro donde pudiera poner la realidad de mi vida para ver si le puede servir a otra persona, para salir adelante. Bueno, muy interesante su anotación.
Bueno, Freddy, hasta pronto. Esperamos vernos para el próximo año cuando tenga su próximo libro. Muy buenas tardes. Gracias, Ismael. Que Dios les bendiga y hay que seguir adelante confiando en Dios. Gracias.